El sol del atardecer caía con fuerza sobre el camino de tierra que conducía al pequeño pueblo de San Miguel del Viento en el árido interior de México. La región era conocida por sus hermosos pero aislados paisajes y por un silencio tan profundo que a veces perturbaba incluso a quienes estaban acostumbrados a él. Fue en este entorno donde Miguel Herrera, un hombre de 39 años, llegó en su vieja camioneta azul, levantando polvo por donde quiera que pasaba. Había heredado un rancho lejano, una propiedad que nadie en la familia había mencionado durante décadas, y precisamente por eso se había convertido en una especie de leyenda en las conversaciones familiares. Poco a poco, a medida que envejecía, Miguel se dio cuenta de que había algo extraño en ese lugar del que todos evitaban hablar. Cada vez que preguntaba, su madre apartaba la mirada, sus tíos cambiaban de tema, y el silencio siempre parecía más pesado que el propio árido paisaje del desierto. Ahora, tras la muerte de su último tío, el rancho había pasado oficialmente a sus manos. Miguel no tenía grandes expectativas. De hecho, solo pensaba en vender la propiedad. No le interesaba en absoluto involucrarse en la historia familiar, principalmente porque tendía a creer que la gente exageraba mucho con las tierras heredadas. Sin embargo, había algo en esa escritura, en los papeles que dejó su tío recientemente fallecido, que le despertaba una extraña sensación. Entre los documentos había una breve carta con una advertencia directa: no vuelvas allí, y si lo haces, no te quedes después del anochecer. Miguel rió al leerlo, como si intentara desechar cualquier idea que inspirase viejas supersticiones. Pero lo cierto es que la frase se le quedó grabada en la mente, repitiéndose varias veces mientras la camioneta se acercaba al pueblo. No creía en leyendas, fantasmas ni historias oscuras. Era un hombre realista, centrado y trabajador. Y precisamente por eso quería ver con sus propios ojos el rancho que todos parecían temer. Al llegar al pueblo, notó que algunas personas lo miraban 2 veces al pasar, como si reconocieran la camioneta, aunque nunca había estado allí. En el pequeño mercado, donde fue a comprar agua y algo de comer, el dueño, un señor mayor de bigote espeso y mirada atenta, no necesitó muchas palabras para expresar su preocupación al escuchar el motivo de su viaje. ¿Vas a ir hasta Rancho Herrera?, preguntó el hombre frunciendo el ceño. Miguel asintió en señal de confirmación, intentando no demostrar su incomodidad. Hace siglos que no pasa nadie. El anciano limpió el mostrador, sin mirar directamente a Miguel. El lugar ya no es lo que era. ¿Cómo era antes?, preguntó Miguel, manteniendo un tono cordial. El silencio del hombre ya hablaba por sí solo. Simplemente no recomiendo quedarse fuera hasta tarde, repitió, casi en el mismo tono que en la carta que le había dejado su tío. Miguel le dio las gracias y continuó su viaje. El camino que conducía al rancho estaba aún más desierto, cubierto de piedras sueltas y vegetación baja abrasada por el sol. El viento soplaba caliente, trayendo ese olor característico a tierra seca y madera vieja. Cuando por fin divisó el rancho, sintió una extraña mezcla de alivio e inquietud. El edificio principal era grande, pero claramente abandonado durante años. La pintura descolorida, las paredes exteriores agrietadas, las ventanas rotas y una cerca caída junto al corral completaban la imagen de un lugar que parecía congelado en el tiempo. A pesar de esto, algo era extraño. Algunos objetos estaban demasiado limpios, como si los hubieran reorganizado recientemente. Miguel notó marcas en el suelo, huellas quizás, y una puerta lateral que se balanceaba suavemente, como si no hubiera estado bien cerrada. Miguel entró lentamente al rancho, observando cada habitación. El suelo de madera crujía a cada paso, y la temperatura parecía cambiar de una habitación a otra, como si hubiera zonas donde el aire fuera más denso y pesado. Era extraño, pero intentó racionalizarlo todo. Las casas antiguas siempre presentaban estas variaciones.
Mientras exploraba, encontró viejos retratos familiares colgados torcidamente en las paredes. Rostros serios, miradas duras, expresiones que no transmitían afecto. Miguel se sintió incómodo, pero lo dejó a un lado. Afuera, el cielo empezaba a cambiar de color. El azul claro daba paso a tonos naranjas y morados, anunciando que el anochecer se acercaba. Miguel conocía la advertencia de la carta, pero decidió quedarse un rato más. Quería echar un vistazo al resto de la propiedad antes de irme. Caminó hacia el granero, que estaba más lejos de la casa principal. La estructura era grande, de madera oscura, y parecía aún más abandonada que la casa. Al abrir la pesada puerta, un fuerte olor a moho y tierra húmeda llenó la habitación. Sin embargo, dentro, algo le llamó la atención. Profundas marcas en el suelo de tierra compacta, como si algo hubiera sido arrastrado repetidamente. También había clavos sueltos, cuerdas rotas y restos de madera rota. La sensación de ser observado empezó a molestarlo. Era esa presión invisible, como cuando entras a un lugar donde algo claramente ocurrió, pero nadie habla de ello. Fue entonces cuando oyó un ruido, un crujido seco, proveniente de lo alto del granero. Levantó la vista rápidamente, pero no vio nada, solo sombras proyectadas por la luz del atardecer. Miguel respiró hondo y decidió que ya era suficiente por hoy. Estaba anocheciendo y no quería conducir de vuelta en la oscuridad por esas carreteras desiertas. Al salir del granero, sintió que el viento cambiaba repentinamente de dirección, volviéndose frío, casi gélido. Las hojas secas se movieron al unísono, como si algo hubiera pasado cerca. No vio a nadie, pero tenía la clara sensación de que no estaba solo en ese rancho. La mañana siguiente amaneció con un silencio tan absoluto que Miguel tuvo la impresión de que todo el rancho contenía la respiración. Había estacionado la camioneta al borde del camino y dormido dentro, por precaución. Por la ventana volvió a ver el rancho, ahora bañado por la clara luz del amanecer, y se dio cuenta de que, incluso bajo el sol, había algo pesado en esa tierra. Decidió regresar a la propiedad para terminar su evaluación. No era de los que se daban por vencidos ante la primera señal de extrañeza, y sobre todo necesitaba entender por qué su familia había abandonado todo allí durante tantos años. Al acercarse a la casa principal, notó detalles que no había visto al final del día anterior. La antigua fachada seguía un estilo típico de las regiones más remotas del norte de México, con gruesos muros de adobe, ventanas profundas y una terraza que rodeaba casi todo el edificio, un estilo hermoso, pero marcado por el abandono. Mientras caminaba, la sensación de entrar en un espacio cargado de historia se intensificaba. La arquitectura, los muebles antiguos, el olor ligeramente dulce de la madera húmeda, todo parecía guardar secretos que nadie se había atrevido a revelar. El rancho estaba lejos del pueblo, aislado entre colinas secas y altos cactus que crecían casi al azar. El viento parecía atravesar el lugar como un visitante constante, susurrando entre las grietas de las paredes. El paisaje era árido, pero hermoso a su manera, como si estuviera hecho solo para quienes realmente entendían esa soledad. Miguel decidió explorar el exterior con más atención. Había un corral en desuso, un viejo pozo rodeado de piedras y un pequeño establo donde, décadas atrás, debieron criarse animales. Observando el entorno con más atención, notó algo curioso. Marcas de herramientas recientes en la madera de una de las puertas, como si alguien hubiera intentado reparar o desmontar partes. Esto contradecía por completo el estado general de abandono que había visto antes. Intrigado, siguió unas huellas casi imperceptibles en la tierra, huellas de botas. No eran marcas antiguas, al contrario, alguien había estado allí hacía poco. Las pisadas conducían a una pequeña construcción detrás de la casa principal, una especie de cobertizo para herramientas.
Al abrir la puerta, encontró el interior revuelto. Herramientas esparcidas por el suelo, cajas abiertas, madera rota, pero nada parecía robado. Era como si alguien hubiera buscado algo y al no encontrarlo, lo hubiera dejado todo como estaba. Miguel sintió la necesidad de hablar con alguien que conociera la historia de ese rancho. Regresó a su camioneta y condujo de vuelta al pueblo. Al llegar, encontró al mismo hombre del mercado organizando cajas afuera. Miguel se acercó con calma. ¿Conoces bien el rancho?, preguntó. El hombre exhaló lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Sé lo suficiente como para no acercarme, respondió. Y si eres un Herrera, ya deberías saber por qué. No lo sé, insistió Miguel. Mi familia nunca habló de eso. El hombre lo miró no con hostilidad, sino con una mezcla de compasión y miedo. Tu abuelo y tus tíos pasaron por cosas allí, cosas que no quedan en el pasado. El rancho guarda marcas que no se borran. ¿Qué tipo de marcas? El hombre miró hacia otro lado. Ya lo descubrirás. Todo el mundo lo descubre cuando se queda allí demasiado tiempo. A Miguel no le gustó la respuesta, pero la actitud del hombre era clara. No iba a decir nada más. Entonces decidió buscar otra fuente. De regreso, vio a una anciana sentada en una silla de paja frente a una casa sencilla, observando la actividad callejera. Su mirada siguió a Miguel al pasar. Él aminoró el paso y la saludó. La mujer levantó lentamente la mano y le hizo un gesto para que se acercara. «Eres un Herrera», dijo antes de que él pudiera decir nada. «Sí, lo soy. Vine a ver el rancho». La mirada de la anciana se entrecerró. Esa tierra no quiere a nadie allí. Cuando no quiere a alguien, lo demuestra. ¿Qué pasó en el pasado?, preguntó Miguel. Respiró profundamente, como si estuviera a punto de remover recuerdos que prefería mantener enterrados. Tu abuelo intentó ocultar lo que no se podía ocultar. Cuando empezó todo, nadie se atrevió a hablar, y nadie quería volver. ¿Ocultar qué? Los ojos de la mujer se humedecieron. Se metieron en lo que no debían. Y lo que ha sido perturbado nunca duerme del todo. Miguel permaneció en silencio. No era supersticioso, pero esa frase se le quedó grabada en la mente. Le dio las gracias a la anciana y regresó al rancho. Ahora, además de curiosidad, lo envolvía un peso que antes no reconocía. La sensación de que esta propiedad no solo cargaba con el abandono, sino con decisiones humanas, decisiones tomadas hace mucho tiempo y consecuencias que aún perduraban en esa tierra. Al llegar de nuevo a la casa, se fijó en un detalle que le hizo detenerse inmediatamente. La puerta de entrada, que había dejado entreabierta, ahora estaba abierta de par en par. El viento podría haber hecho eso. Podría ser. Pero Miguel no escuchó ningún viento cuando salió, y en ese momento tuvo la certeza de que alguien había estado allí mientras él estaba fuera, viendo todo, tocando todo, tal vez incluso esperando. Al regresar al rancho por segunda vez ese día, Miguel sintió que el ambiente era diferente, más tranquilo, más pesado, como si el lugar estuviera esperando su llegada. La puerta abierta, que estaba seguro de haber dejado solo entreabierta, fue la primera señal de que algo andaba mal. Entró con pasos lentos y atentos, observando atentamente cada rincón. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies, produciendo un eco que pareció recorrer todas las habitaciones. La sala principal seguía igual, pero algunos objetos estaban fuera de lugar. Un marco de fotos se había caído al suelo. Una silla estaba vuelta hacia la pared, como si alguien hubiera estado sentado allí, observando algo invisible. Y el polvo. Había marcas recientes, como dedos, deslizándose deliberadamente por la superficie de los muebles. La sensación de invasión aumentó, pero Miguel intentó mantener la cordura. Quizás alguna persona sin hogar usaba la casa como refugio.
Quizás alguien aún estaba interesado en la propiedad. Todas eran posibilidades lógicas y se aferró a ellas porque cualquier otra explicación parecía demasiado absurda. Decidió echar un vistazo al segundo piso. Subió las escaleras lentamente, observando cómo cada escalón crujía bajo su peso. Había habitaciones antiguas, todas con muebles cubiertos con sábanas blancas manchadas por el tiempo. Sin embargo, en la habitación que había pertenecido a su abuelo, algo le llamó la atención. El armario estaba entreabierto y dentro había una caja de madera oscura con símbolos tallados a mano. Miguel sacó la caja con cuidado. Estaba cerrada. No había llave cerca, así que la llevó al pasillo, donde la luz entraba mejor a través de la ventana rota. Se sentó en el suelo, observando las tallas. Eran dibujos antiguos, aparentemente hechos por alguien sin técnica, pero contenían algo inquietante. Figuras humanas distorsionadas, rostros sin ojos y marcas que parecían representar algún tipo de ritual. Su abuelo nunca había sido un hombre supersticioso. Era duro, práctico y trabajador. Él no encajaba en eso. Antes de que pudiera examinarlo mejor, un ruido resonó abajo, un sonido de madera arrastrándose, como si alguien moviera un mueble pesado. Miguel se levantó de inmediato, agarrando la caja con fuerza. La tensión crecía en su pecho y su respiración se aceleró. Bajó las escaleras lentamente, atento a cualquier movimiento. Al llegar a la sala, el ruido cesó. Todo parecía estar en silencio, pero ahora había una silla en el centro de la habitación, en una posición diferente a la anterior. Sabía con absoluta certeza, alguien estaba dentro de la casa. Salió rápidamente y recorrió el balcón, buscando alguna huella. Pero no había nadie, ninguna huella inusual, nada que indicara la presencia de otra persona, solo el viento, que esta vez parecía soplar más frío de lo habitual. Con la caja aún en sus manos, Miguel decidió buscar respuestas concretas. Regresó al granero, el lugar donde había oído el crujido el día anterior. El ambiente seguía igual de sombrío, pero ahora, con la atención puesta en la caja, notó algo que antes se le había escapado. Las marcas en el suelo no eran simples marcas de arrastre, eran marcas profundas y circulares, como si alguien hubiera hecho movimientos repetitivos alrededor de algo. Parecían huellas de alguien caminando en círculos durante mucho tiempo. Mientras observaba, notó un detalle aún más inquietante. Una de las marcas en el suelo conducía directamente a un rincón oscuro del granero. Se acercó conteniendo la respiración y encontró una tabla en el suelo que parecía estar suelta. Michael se arrodilló y sacó la tabla. Debajo había un pequeño espacio, casi como un escondite, y dentro un sobre doblado varias veces. Lo abrió con cuidado. La letra temblorosa delataba que había sido escrito con prisa o bajo mucha presión. El texto simplemente decía: «Si encontraste esto, es demasiado tarde, no abras la caja y no te quedes aquí después del atardecer». A Miguel se le aceleró el corazón. La carta no estaba firmada, pero reconoció la letra. Era de su tío, el mismo que había dejado la otra carta junto con la escritura de la propiedad. Sin embargo, había una clara contradicción. Si no debía abrir la caja, ¿por qué existía? ¿Por qué estaba oculta? ¿Y qué significaban esos grabados tan difíciles de interpretar? Se levantó, pero antes de poder salir del granero, volvió a oír el mismo crujido seco desde arriba, esta vez seguido de otro, y luego otro, como si algo o alguien caminara por el piso de arriba. Pero en ese granero no había piso superior. El sonido venía de un lugar imposible. Miguel retrocedió, saliendo del granero a pasos rápidos. Ya empezaba a anochecer, y por primera vez sintió miedo de verdad. No el miedo racional de que alguien invadiera su propiedad. Era otro tipo de miedo, el que el cuerpo reconoce antes de que la mente lo comprenda. Decidió irse por el día. Al subir al camión, agarró con fuerza la caja de madera, y en ese preciso instante se dio cuenta de que algo andaba mal.
La caja estaba caliente. Caliente como si la hubieran dejado bajo el sol abrasador durante horas, pero la había sacado del armario frío minutos antes. Miguel respiró profundamente, intentando contener el pánico creciente. Aceleró por la carretera, mirando el rancho por el espejo retrovisor hasta que desapareció de la vista. Él todavía no sabía por qué nadie quería ese rancho, pero estaba a punto de descubrirlo. Miguel no pudo dormir esa noche. La caja de madera estaba en el asiento del copiloto, intacta, y la carta encontrada en el granero resonaba en su mente como una amenaza silenciosa. No abras la caja, no te quedes en el rancho después del atardecer. Pero si su tío quería tanto que evitara la caja, ¿por qué la guardaban en un lugar de fácil acceso? Y además, ¿quién había estado trasteando con la casa mientras él estaba fuera? A la mañana siguiente, decidido a averiguar más sobre el pasado de la propiedad, Miguel regresó al pueblo. Buscó de nuevo a la anciana que había mencionado que algo no dormía bien. Cuando la encontró, ella parecía estar esperándolo, como si supiera que regresaría. «Has vuelto rápido», dijo, sin ninguna sorpresa. «Necesito saber qué pasó en ese rancho. Mi familia nunca habló de ello». La mujer respiró profundamente. Todos los Herreras sabían que no se debía tocar la tierra. Su abuelo compró más de un terreno. Compró un problema que nadie sabía cómo resolver. Miguel sintió que la tensión crecía en su interior. ¿Qué problema? La tierra pertenecía a una vieja familia de por aquí. Tenían sus propias costumbres, cosas de las que nadie se atrevía a hablar. Cuando tu abuelo compró el rancho, ignoró todas las advertencias, y cuando empezaron los problemas, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Miguel quería respuestas más directas, pero se dio cuenta de que la mujer no revelaría detalles fácilmente. Aún así, cada una de sus palabras desvelaba una nueva capa de misterio, nuevos hilos que se desenredaban, revelando la maraña que rodeaba esa propiedad. Al salir, se encontró con el mismo hombre del mercado que había visto el primer día. Llevaba cajas a la tienda, pero se detuvo al ver a Miguel. «¿Sigues aquí?», preguntó con evidente sorpresa en su voz. «Voy a averiguar qué pasó en ese rancho», respondió Miguel. El hombre meneó la cabeza. «Tu abuelo lo intentó, tu tío lo intentó, y tú también. Lo intentarás, pero todo en ese lugar termina igual». Aquella frase, más directa que ninguna otra, se quedó grabada en el corazón de Miguel. Decidió que necesitaba investigar por su cuenta. Regresar al rancho sería inevitable, pero primero buscaría información en los registros públicos. Pasó buena parte de la tarde en el pequeño archivo municipal, solicitando documentos antiguos sobre la propiedad. El rancho Herrera tenía una historia turbulenta. Antes de la compra, la tierra pertenecía a una familia de apellido Álvarez, nombre mencionado en algunas historias locales por participar en prácticas espirituales inusuales. Curiosamente, los documentos revelaron lagunas extrañas, periodos en los registros sin información, cambios abruptos en el título de propiedad y relatos vagos de desapariciones en la región. Mientras hojeaba uno de los libros más antiguos, encontró algo que lo hizo detenerse, una nota a pie de página escrita a mano, casi descolorida y fechada hacía décadas. La familia Álvarez guardaba algo. Decían que la tierra necesitaba nutrirse. Miguel cerró el libro lentamente, como si intentara procesar lo que todo significaba. ¿Alimentado? ¿En qué sentido? Dejó los archivos con más preguntas que respuestas. La subtrama de la familia Álvarez comenzaba a tomar forma, directamente conectada con lo que había sentido en el granero, en la casa, en los extraños movimientos. Todo convergía en algo atrapado en esa tierra, algo que no pertenecía solo al pasado. Al regresar al rancho al caer la tarde, notó que el cielo empezaba a cambiar. Se amontonaban densas nubes, presagiando una tormenta.
El camino de tierra, antes firme, comenzaba a desmoronarse y convertirse en polvo suelto arrastrado por el viento. Miguel entró corriendo a la casa, evitando la lluvia que empezaba a caer. Dejó la caja en el suelo de la sala y respiró hondo. Necesitaba tomar decisiones. Necesitaba entender a qué me estaba enfrentando. Mientras caminaba por la casa, algo le llamó la atención en el pasillo lateral. Una puerta que antes estaba atascada estaba entreabierta. Era una habitación de invitados pequeña y sencilla, con una cama y un armario. Sin embargo, al entrar, Miguel sintió un escalofrío inexplicable, considerando el calor sofocante que precedió a la tormenta. El armario estaba abierto, revelando ropa vieja colgada en la pared, vestidos largos, camisas gruesas de hombre. Nada fuera de lo común, hasta que Miguel notó un detalle inquietante. En una de las perchas colgaba una fina y frágil cadena de metal y fresca, como si alguien la hubiera colgado recientemente. Se acercó y tocó el metal. Estaba helado. Un frío que parecía imposible de percibir fuera de contexto. De repente, un fuerte golpe resonó en la cocina, como si algo hubiera caído violentamente al suelo. Miguel corrió hacia allí. La caja de madera estaba fuera de lugar. Se había movido sola, y ahora estaba más cerca de la puerta de salida. La tormenta se intensificó, y algunos relámpagos iluminaron brevemente el interior de la casa. El viento soplaba con fuerza, filtrándose por las grietas de las paredes y produciendo sonidos que parecían susurros. Presión del tiempo, misterios, movimientos inexplicables, conexiones entre el pasado y el presente. Todo se estaba apretando a la vez, haciendo que Miguel sintiera que la ventana de tiempo para entender lo que estaba sucediendo se estaba cerrando. La subtrama de la familia Álvarez, la caja, las huellas, los movimientos en la casa, todo estaba conectado. Y con cada minuto que pasaba, el rancho parecía menos un lugar abandonado y más un organismo vivo. El silencio dentro del rancho empezó a tomar forma, como si respirara con Miguel. Caminó lentamente por el estrecho pasillo, iluminado solo por la linterna de su celular. El tenue resplandor proyectaba largas sombras en las paredes y cada paso parecía despertar algo latente allí. Había un olor a madera vieja mezclado con polvo antiguo. No era desagradable, pero transmitía una extraña sensación de abandono. Miguel se detuvo ante una puerta que no había visto antes. Era de madera oscura, más robusta que las demás, como si protegiera algo importante o prohibido. El frío del pomo le heló la mano y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Respiró hondo y empujó la puerta. El lugar era pequeño, casi completamente vacío, pero en el centro había algo que le llamó la atención. Una silla sencilla y justo detrás, una marca en el suelo. Una marca circular, dibujada como si alguien hubiera quemado la madera siguiendo un patrón específico. Miguel se acercó lentamente. No creía en supersticiones, pero ese diseño parecía tener algún significado. Caminó alrededor de la marca, analizando cada detalle. Era como un símbolo, tal vez algo rural, tal vez solo marcas de ganado, tal vez no. Cuando se agachó para ver mejor, algo sucedió. El aire se volvió pesado, denso, como si la habitación hubiera sido sellada herméticamente. La luz de la linterna parpadeó y se atenuó, y el silencio fue roto por un suave sonido, un susurro, pero no venía de afuera, venía de dentro de la habitación. Miguel se quedó helado. ¿Hay alguien aquí?, preguntó tratando de mantener la voz firme. No hay respuesta, solo el sonido bajo y constante, como si alguien recitara palabras en español antiguo. No entendía lo que decían, pero presentía que no era bueno. La linterna se apagó por completo. Por un instante, Miguel quedó en total oscuridad, y entonces algo pasó detrás de él. No era viento, era presencia. Se giró rápidamente, presionando la linterna hasta que se encendió de nuevo.
El haz de luz parpadeante iluminó la pared, y lo que vio le aceleró el corazón. Allí, en la madera, como si hubiera sido escrita con una uña, había una frase: «No debiste volver. No deberías haber regresado». Miguel sintió que se le cortaba la respiración. Volver atrás. Pero nunca había estado allí antes, ¿verdad? Su mente buscaba respuestas, intentando racionalizar, pero nada tenía sentido. Empezó a retroceder, paso a paso, sin apartar la vista de la pared. Al llegar a la puerta la cerró rápidamente y apoyó la espalda contra ella, sintiendo el corazón latirle con fuerza en el cuello. Necesitaba aire, necesitaba entender, necesitaba salir de allí. Respiró hondo, intentó recomponerse y se dirigió a la sala principal. Al llegar, la atmósfera parecía diferente, como si la casa supiera que había visto algo que no debía. Las sombras parecían más densas y el tic-tac del viejo reloj sonaba demasiado fuerte. Miguel cogió el teléfono, pensando en llamar a alguien, un amigo, un vecino, a cualquiera, pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, el dispositivo vibró en su mano. Una notificación, una fotografía, una foto tuya, tomada segundos antes, dentro de la habitación marcada en el suelo. A Miguel casi se le cae el móvil. En la foto parecía estar mirando el símbolo, pero detrás de él se reveló algo más. Una figura oscura y sin rostro, inclinada como si lo observara atentamente. Pero no había visto a nadie. Ni siquiera oí pasos. No tiene sentido acercarse. Sintió que se le revolvía el estómago. Algo dentro de él estaba jugando con su mente, o peor aún, tratando de advertirle. Con el teléfono temblando en las manos, Miguel amplió la imagen para ver mejor la figura, pero cuanto más la ampliaba, más granulada se volvía, hasta que un detalle emergió de la borrosidad: ojos, 2 puntos brillantes, casi blancos, mirando directamente a la cámara. Miguel inmediatamente levantó la cabeza. La casa estaba en silencio, demasiado silencioso, y entonces algo golpeó la ventana. No era el viento, no era una rama. Él era 3 toques, rítmico y firme, como si alguien lo llamara. Miró por la ventana y vio oscuridad total. No hay nada ahí fuera, nadie, no se admiten animales. Pero los 3 golpes se repitieron, esta vez desde el otro lado de la casa, luego desde el tejado, luego desde la puerta trasera. Como si algo fuera dando vueltas por el rancho, buscando una manera de entrar o esperando a que salga. A Miguel se le cortó la respiración. Necesitaba comprender de una vez por todas qué estaba sucediendo en ese lugar. Aunque tenía miedo, una parte de él, quizás impulsada por la adrenalina, quizás por la necesidad, lo impulsó a actuar. Regresó a la habitación donde estaba la marca en el suelo. La puerta todavía estaba cerrada. La madera ahora parecía más oscura, como si hubiera absorbido algo. Sostuvo el pomo de la puerta, dudó y la abrió de nuevo. La habitación era la misma, la silla en el centro, la marca circular en el suelo. Pero algo nuevo había allí. Sobre la silla, cuidadosamente doblada, yacía una camisa de niño. Pequeño, blanco, con un trozo de tierra. Michael sintió que su pecho se apretaba. No fue solo extraño, fue personal. Era como si alguien intentara mostrarle algo o desencadenar un recuerdo que no sabía que tenía. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, escuchó. Detrás de él se oía una voz suave y infantil. «Miguel». Se dio la vuelta inmediatamente, pero no había nadie allí. La linterna parpadeó. El aire se volvió pesado nuevamente. Y algo dentro de él cambió. En ese mismo momento, Miguel comprendió. El rancho no solo estaba embrujado, estaba tratando de hablar con él. Y de alguna manera inexplicable, tenía que ver con su propia historia. Miguel permaneció inmóvil, con la mirada fija en la habitación, donde la camisa del niño pequeño yacía sobre la silla. Era imposible ignorar el significado de aquel objeto. No tenía hijos, nunca había vivido en ese rancho, y que él supiera,
Su familia jamás había tenido ninguna conexión con esa región de México. Pero la voz que lo había llamado, suave, infantil, casi familiar, aún resonaba en su mente como un susurro persistente. Sentía una necesidad imperiosa de comprender por qué ese lugar parecía conocerlo mejor que él mismo. Caminando lentamente hacia la silla, Miguel tocó la camisa con las yemas de los dedos. La tela estaba fría, casi congelada, como si nunca la hubiera usado. La mancha de suciedad en una de las mangas parecía reciente. Le dio la vuelta a la prenda buscando una etiqueta, un nombre, alguna pista, pero no había nada. Lo que quedó, sin embargo, fue un momento de vacilación dentro de él. Y de repente, un recuerdo que no era suyo. Por un segundo Miguel vio una imagen. Un niño corría por un maizal, riendo, mientras una mujer lo llamaba para que volviera a entrar. El rancho aparecía al fondo, menos desgastado, más vivo, lleno de color y movimiento. La visión duró menos de 3 segundos, pero fue suficiente para dejarlo sin aliento. Dio un paso atrás, sobresaltado. «Eso no tiene sentido», murmuró. Pero antes de que pudiera reflexionar, algo le llamó la atención en un rincón de la habitación. Una puerta diminuta, casi imperceptible, a ras del suelo, como las que se usaban para guardar objetos viejos o acceder al espacio subterráneo. Miguel estaba completamente seguro de que esa puerta no había estado allí antes. Arrodillándose, intentó abrirlo. La madera crujió, revelando un compartimento oscuro. El olor que emanaba del interior era a tierra húmeda. Al iluminarlo con la luz de su celular, vio que había algo dentro, uno diario, viejo, con la tapa rota y los bordes quemados, como si hubiera sobrevivido a algún tipo de incendio. Miguel sacó su cuaderno y se sentó en el suelo, abriéndolo con cuidado. Las primeras páginas eran ilegibles, borrosas por el tiempo, pero a partir de la tercera página, la caligrafía empezó a tomar forma, una escritura sencilla, algo infantil y totalmente inesperada. «Me llamo Mateo. Hoy papá se fue temprano al pueblo. Mamá dijo que puedo jugar afuera, pero no puedo ir al corral grande». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Pasó unas cuantas páginas más. «Escuché ruidos por la noche. Mamá dijo que era el viento, pero no sonaba como viento. El hombre ha vuelto. No le gusta que hable de él. Hoy papá le gritó a mamá. Dijo que teníamos que irnos a casa. Yo solo quiero jugar en el campo». Con cada línea, Miguel sentía una extraña sensación, como si leyera algo que de alguna manera formaba parte de él, como si la escritura del niño estuviera conectada con la voz que lo había llamado momentos antes. Y entonces, a mitad del cuaderno, encontró algo que le dejó paralizado el cuerpo. Una página cuidadosamente escrita, sin garabatos infantiles, como si alguien mayor hubiera cogido el cuaderno. «Si alguien encuentra esto, protejan al niño. El rancho no es seguro. Él elige. Él se queda. Él regresa». Miguel lo releyó varias veces. Lo devuelve. ¿Qué exactamente estaba devolviendo el rancho? Continuó hojeando las páginas hasta llegar a la última. Y allí, escrita con desesperada prisa, había una frase que parecía dirigida directamente a él. «Miguel, tienes que recordar». El teléfono celular se le cayó de la mano. Su nombre, escrito en un cuaderno que parecía tener décadas de antigüedad, escrito antes de que él naciera. Sintiendo que se le aceleraba la respiración, Miguel se levantó, aferrado al cuaderno como si fuera lo único que lo conectaba con la verdad. Necesitaba salir de aquella habitación. Necesitaba respirar aire fresco. Necesitaba distanciarse de la camisa, de la silla, de la marca en el suelo, de todo aquello. Al cruzar la puerta, el rancho estaba más tranquilo que nunca. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, tiñendo las paredes de tonos anaranjados. Miguel se acercó a la ventana, intentando comprender, intentando procesar, y fue allí donde vio algo que lo dejó helado. Afuera, cerca de la vieja valla,
Un niño. Pequeño. Primero, el rey. Cabello oscuro. Camisa blanca manchada de suciedad. Exactamente igual a la pieza que había encontrado en la silla. El niño lo miró fijamente, sin parpadear, sin miedo, como si lo hubiera estado esperando. Miguel corrió hacia la puerta y salió. Al llegar a la cerca, el niño ya estaba más lejos, caminando hacia el maizal. Parecía ligero, silencioso, como si no tocara el suelo. «¡Espera!», gritó Miguel. El niño se detuvo, giró la cara lentamente y lo llamó de nuevo, con la misma voz suave que había oído detrás de él. «Miguel, ven conmigo, venga conmigo». Miguel dio un paso adelante y entonces ocurrió algo más. La cerca que tenía detrás se cerró de golpe, como si alguien hubiera golpeado la madera con ambas manos. El sonido resonó por todo el rancho. El chico no tenía miedo, simplemente la observaba, esperando. Miguel sintió el peso de todo en su pecho. Sintió que, de alguna manera inexplicable, ese chico, Mateo, estaba conectado con él. Y sintió que si no lo seguía ahora, perdería para siempre la oportunidad de descubrir la verdad. Respiró profundamente y caminó hacia adelante. A medida que se acercaba, el campo pareció cambiar. El aire se volvió más frío, el sonido de los insectos se desvaneció, el viento amainó. Entonces el niño levantó la mano derecha y señaló el suelo entre las hileras de maíz. Miguel se acercó, iluminó con la luz de su celular y vio la entrada de algo enterrado, algo grande, una puerta de madera horizontal como un antiguo refugio subterráneo. La misma madera oscura de la habitación donde había encontrado el símbolo quemado. El chico dio un paso hacia un lado, haciéndole espacio, como invitándolo a bajar, y en ese momento Miguel supo, la revelación estaba allí, abajo, y la verdad sobre el rancho y sobre sí mismo lo esperaba. Miguel se detuvo ante la puerta del subterráneo, con el corazón acelerado. El niño, o lo que fuera, permaneció inmóvil junto a la entrada, como esperando el coraje que le faltaba. El aire a su alrededor parecía más denso, más pesado, como si la tierra respirara junto con el rancho. La puerta de madera tenía profundas marcas, arañazos paralelos que parecían uñas, pero no humanas. La oscuridad parecía absorber la poca luz del celular de Miguel, como un pozo sin fondo. Aún así, sabía que no había vuelta atrás, no después de encontrar el cuaderno. No después de oír su nombre pronunciado por una voz que parecía cargada de un recuerdo que no era suyo. Respiró hondo, apoyó los dedos en el borde de la puerta y tiró. El olor que se elevó era a tierra vieja mezclada con óxido. La estrecha escalera conducía a un pasillo que desaparecía en la oscuridad. Al bajar el primer escalón, el niño giró su rostro hacia él, y Miguel vio allí una expresión que nunca imaginó encontrar. Tristeza tristeza profunda, casi desesperada. Era como si el niño pidiera ayuda o perdón. Esto le dio a Miguel la fuerza que necesitaba. «Voy a averiguar qué te pasó», murmuró. Él bajó, y con cada paso, algo en su interior cambiaba, no por miedo, sino por una creciente determinación. Por la sensación de que, por primera vez en su vida, se enfrentaba a algo que formaba parte de su historia, aunque no pudiera explicar cómo. El pasillo subterráneo era estrecho, con paredes de adobe viejo. Miguel pasó la mano por la superficie, buscando irregularidades, pequeñas marcas, quizá hechas por herramientas viejas. La luz de su celular parpadeó, y en algún momento sintió como si el aire se enfriase. Entonces, al final del pasillo, vio una puerta de hierro oxidada. La luz se reflejó en la superficie, revelando el mismo símbolo quemado que había visto en la habitación de arriba. El símbolo que parecía latir con significado. Con mano temblorosa, Miguel empujó la puerta. Esta se abrió con un crujido prolongado, revelando una habitación subterránea,
pequeña, casi sofocante, con objetos esparcidos por el suelo, juguetes viejos, un zapato de niño, una caja de madera rota, un pañuelo con bordados florales, letras descoloridas, y en el centro una mesa con profundas marcas, como si alguien la hubiera golpeado repetidamente con fuerza. Miguel sintió una opresión en el pecho. Se acercó a uno de los juguetes, un camión de madera, y lo recogió. Había tierra dentro, polvo, tiempo. El camión parecía haber pertenecido al niño. Mateo, murmuró. El nombre le salió solo, con naturalidad, como si lo hubiera llamado así toda la vida. Y entonces algo pasó. Una sensación repentina lo recorrió, como si una ola de calor lo hubiera atravesado. El suelo bajo sus pies pareció vibrar. Miguel cerró los ojos, intentando mantener la cabeza erguida, pero empezaron a aparecer imágenes completamente ajenas a su control. Volvió a ver el rancho, pero vivo, lleno de vida. Vio al niño corriendo por la habitación, vio a su madre preparando la comida, ella vio a su padre, con una expresión tensa y preocupada, y vio algo más. Vio al hombre sombra, alto, silencioso, sin cara. Se quedaba cerca de la puerta, siempre allí, observando, a veces en el campo, a veces en el pasillo, a veces detrás de la ventana. Mateo o vete. Pero nadie creyó al muchacho. Entonces, la perspectiva cambió. La madre estaba gritando, el padre intentando sacarlos del rancho. El suelo temblaba. La puerta del sótano está golpeando. Silencio. Miguel abrió mucho los ojos, respirando rápidamente. Intentaban escapar, susurró, y no pudieron. Por un instante sintió unas ganas casi insoportables de irse y no volver jamás. Pero algo en su interior, algo que había ido creciendo desde que llegó al rancho, no se lo permitió. Era un nuevo Miguel. Un Miguel que ya no huía, un Miguel que no aceptó lo desconocido como algo intocable. Se arrodilló y comenzó a examinar las cartas dispersas. Una parecía más reciente, menos deteriorada por el tiempo. La recogió, la abrió con cuidado y se quedó paralizado. La caligrafía, la firma, era el nombre de tu abuelo. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras fueron pocas, pero devastadoras. No pude salvarlos. El rancho decidió quedárselos. Espero que un día alguien de la familia regrese para arreglar lo que dejamos aquí. La mano de Miguel temblaba mientras sostenía la carta. Así que eso fue todo. El rancho estaba conectado a su familia. Mateo no era ningún desconocido. Incluso el rancho no fue una coincidencia. No había ido allí por accidente. Le habían llamado. Y en ese instante, en lo profundo de aquella habitación subterránea, Miguel dejó de ser un simple hombre que intentaba comprender una coincidencia. Se convirtió en alguien dispuesto a confrontar lo que su familia había evitado durante décadas. Ese fue su logro. Acepta el peso de la verdad y elige quedarte. Cuando levantó la vista, el niño estaba de pie en la puerta del sótano. Simplemente allí, con sus grandes ojos oscuros, observándolo como si hubiera estado esperando este momento. Miguel se guardó la carta en el bolsillo, se acercó lentamente y por primera vez habló con firmeza. Voy a averiguar qué te pasó y te voy a sacar de aquí. El niño no sonrió, pero su mirada se suavizó, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que lo escuchara. Miguel subió la escalera y volvió al campo. La noche había caído por completo. El rancho estaba sumido en profundas sombras, pero el miedo que lo había paralizado ya no era el mismo. Ahora era solo una parte del viaje. Miguel estaba preparado para lo que vendría, preparado para afrontar el clímax de aquella historia que, por primera vez, comprendía que era tan suya como de Mateo. Respiró profundamente mirando el rancho y murmuró, ahora sé por qué nadie quería este lugar. Pero también sé por qué tuve que venir. Y por primera vez desde que llegó, el rancho pareció responder con un tipo de silencio diferente, como si estuviera escuchando,
como si estuviera esperando. Miguel caminó hacia la casa, sabiendo que el siguiente paso sería el más difícil, pero él estaba listo. La noche en el rancho parecía más densa que cualquier oscuridad común. El cielo no mostraba estrellas, como si incluso la luz temiera cruzar ese pedazo de tierra. Miguel caminó lentamente hacia la casa, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto y de todo lo que aún le quedaba por afrontar. La carta del abuelo ardía en su bolsillo, un recordatorio constante de que la historia no era solo sobre el rancho o el niño, sino también sobre su propia familia. Cada paso hacía vibrar sutilmente el suelo, como si hubiera algo vivo bajo la superficie, algo que reaccionaba a su presencia. Cuando Miguel regresó a la casa, la temperatura bajó de inmediato. El aire se sentía quieto, denso, y un profundo silencio lo envolvía todo, como si el rancho contuviera la respiración a la espera de su siguiente movimiento. Encendió la linterna de su celular y caminó hacia la habitación donde había encontrado la foto de Mateo. El marco seguía en el suelo, pero ahora parecía perfectamente alineado, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. El rancho no solo guardaba recuerdos, los conmovía. Miguel sintió un escalofrío, pero no se apartó. En cambio, sujetó la foto con firmeza, examinando cada detalle que no había notado antes. La expresión del niño, la postura del padre detrás de él, cómo la esquina superior parecía más oscura, como si algo o alguien estuviera demasiado cerca de la cámara, el contorno de una sombra, el mismo contorno que ve en la vista desde el subsuelo. Miguel guardó la foto y la carta en el bolsillo de su chaqueta y respiró hondo. Necesitaba organizarse. Necesitaba formar una imagen de lo que sabía antes de afrontar lo que estaba por venir. 1. El rancho estaba conectado a su familia. Su abuelo sabía lo que había sucedido allí. Sabía lo que había intentado evitar, pero no lo había logrado. 2. Mateo no solo estuvo preso. El niño estaba conectado al rancho, como si sus recuerdos y su dolor hubieran sido absorbidos por la casa. 3. El hombre sombra siempre aparecía antes de que sucediera algo malo. Y ahora Miguel estaba seguro de que él también estaba allí. Caminó hacia la cocina. Sobre la mesa, la caja caída que había encontrado antes estaba abierta, completamente abierta, aunque la había dejado cerrada. Dentro había restos de velas viejas, atadas con cordones rojos casi deshechos por el tiempo, y justo en el centro, una pequeña llave oxidada. Miguel lo recogió con cuidado, era ligero, frío, y tenía el mismo símbolo marcado en la base. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La llave parecía encajar en el sótano, pero tal vez había otro lugar oculto, algo que aún no había visto. Antes de que pudiera pensar más, oyó un sonido que venía del pasillo, pasos ligeros, casi arrastrados. Miguel se quedó helado. Los pasos se acercaban, resonando en la madera desgastada. Levantó la linterna e iluminó el pasillo. «¿Mateo?», llamó en voz baja, intentando mantener la calma. No hay respuesta. La luz parpadeó. El aire se hizo aún más pesado. Los pasos se detuvieron frente a la puerta trasera, la misma puerta a través de la cual, horas antes, había visto la figura oscura. Miguel apretó los dientes, para comprenderlo todo, para liberar al niño, para acabar con lo que su abuelo había empezado. Necesitaba afrontarlo. Se acercó lentamente. Cada paso era una reafirmación del coraje que acababa de nacer en su corazón. Al tocar el pomo de la puerta, sintió un escalofrío que le recorrió la mano. La puerta se abrió con un clic. Afuera, el campo estaba envuelto en oscuridad, pero algo era diferente. Un rastro de huellas en el terreno, pequeño, infantil, que conduce hacia el granero abandonado en la parte trasera del rancho. Miguel caminó hacia allí, guiado por su linterna y la creciente certeza de que allí encontraría la siguiente pieza del rompecabezas. Al acercarse al granero, notó que la puerta estaba entreabierta. El viento soplaba por las grietas,
produciendo un extraño silbido, casi humano. Empujó la puerta lentamente. El interior era vasto y vacío, salvo por un detalle. En el centro del suelo había marcas circulares de cal, casi borradas por el tiempo, y en el centro de ellas un espacio que parecía recién limpiado. Michael se arrodilló y examinó el círculo. Las marcas parecían símbolos antiguos, los mismos que se encontraban en el cuaderno y la llave. Alguien había intentado sellar algo allí, o para liberar algo. «Mi abuelo estuvo aquí», murmuró Miguel. La linterna iluminó una pared lateral. Había ganchos, cuerdas viejas, herramientas oxidadas, restos de madera rota y una tabla suelta en la esquina inferior. Miguel se acercó y la sacó con cuidado. Detrás había un pequeño compartimento oculto y dentro de él otra caja, más viejo, cubierto de polvo y suciedad. Él lo abrió. En el interior se encontraban pertenencias personales. Un lazo para el pelo de un niño, un fragmento de tela azul, una pequeña pulsera rota y un cuaderno más delgado. Cuando abrió la primera página, su corazón se aceleró. Si alguien encuentra esto, protejan a Mateo. El rancho no quiere abandonarlo. Era la letra de la madre del niño. Miguel tragó saliva con fuerza. Ahora lo sabía. El rancho no solo albergaba al niño, lo mantuvo prisionero por alguna razón, y el hombre sombra quizás era el guardián, o la razón misma. La linterna parpadeó una vez, luego 2 veces. Miguel miró hacia arriba. En el rincón más oscuro del granero, algo se movió. No fue Mateo. La forma era más alta, más amplio, y cuando la luz volvió a parpadear, Miguel distinguió la silueta del mismo ser de sus visiones. El hombre sombra. Él no avanzó, él no habló, no hizo ningún sonido, él simplemente observó. Y Miguel entendió. Se acercaba el momento decisivo. Todo lo que encontró, la carta, la foto, el cuaderno, el círculo, lo empujaba hacia un único punto. El enfrentamiento final, con la llave, con recuerdos, con el rancho, con aquello que tenía cautivo a Mateo. Miguel salió del granero sintiendo el peso de la elección. Ya no hubo dudas. Caminaría hasta el centro de la casa, directo al corazón del rancho, y ella se enfrentaría a lo que nadie en su familia tuvo el coraje de afrontar. La luz se apagó por completo, y el rancho por fin despertó. Miguel se quedó inmóvil ante la puerta entreabierta de la vieja bodega, como si se le hubiera escapado todo el aire de los pulmones. El rancho estaba demasiado silencioso, casi como si el lugar mismo esperara su reacción. La luz amarillenta de la lámpara que colgaba del techo vibraba tímidamente, proyectando largas sombras contra las paredes de adobe. Allá abajo, algo que nunca imaginó encontrar, finalmente se revelaba. Bajó los primeros escalones lentamente, con la mano apoyada en la fría pared. El olor a madera vieja y tierra húmeda era más intenso allí, pero había otro aroma que no pudo identificar, casi metálico, denso, atrapado en el aire. Al llegar al final de las escaleras, el espacio se abrió ante sus ojos. Una habitación antigua, preservada como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. En el centro había una mesa de madera con quemaduras en los bordes. Sobre ella, velas derretidas, papeles amarillentos y una caja metálica cerrada. En la pared, dibujos hechos a mano, símbolos que no reconoció, grabados con carboncillo, repetidos como si alguien intentara desesperadamente protegerse de algo. Y en medio de ese caos, un retrato que hizo temblar el cuerpo de Miguel. Era un hombre. Alto, delgado, con el pelo bien peinado y una leve sonrisa. Nada extraño, salvo un detalle que hizo que Miguel tragara saliva. Ese hombre era idéntico a él, no parecido, idéntico, como si estuviera viendo una versión más vieja de sí mismo. El impacto fue tan fuerte que tuvo que apoyar la mano en la mesa para mantener el equilibrio. Con cuidado, tomó el retrato y lo volteó para ver si tenía alguna inscripción, y encontró algunas.
Antonio Ramírez, 1952. Miguel sintió que su mente se desmoronaba con preguntas. ¿1952? Eso no tenía sentido. Ese hombre no solo era parecido, era idéntico. La misma forma de la cara, la misma mirada, incluso el mismo lunar discreto cerca del labio inferior. Era como si hubiera encontrado una fotografía suya tomada 70 años antes. Su corazón latía con fuerza, su ritmo resonando en su pecho. Pensó en regresar, subir las escaleras y fingir que no había visto nada. Pero algo en su interior insistía en que era allí, en ese espacio olvidado, donde finalmente se revelaría toda la verdad sobre ese rancho. Respiró hondo, apoyó el retrato contra la mesa y abrió el cajón más cercano. Dentro, encontró viejos cuadernos llenos de notas. Hojeó el primero con manos temblorosas. Las páginas hablaban del rancho, de fenómenos extraños, de presencias ajenas a ese mundo. Pero también había confesiones, historias de un pacto, una repetición, una deuda que se extendía a lo largo de generaciones. Y el nombre Antonio Ramírez, repetido varias veces, siempre acompañado de fechas y descripciones. Había más. Uno de los cuadernos decía que Antonio creía estar atrapado en algo que él llamaba un ciclo, un regreso inevitable, una reaparición, una vida repetida. Escribía como si previera que, un día, alguien idéntico a él regresaría a esa misma tierra. Miguel cerró el cuaderno de golpe. Se le cortó la respiración. Empezó a reconstruir todo. El rancho que nadie quería, la sensación constante de ser observado, los susurros nocturnos, los pasos que parecían seguir su ritmo. Todo, absolutamente todo estaba conectado con ese hombre de la foto, con esa historia borrada por el tiempo, y parecía que ella también estaba conectada con él. Esto no puede ser real, murmuró, pero la voz resonó en la habitación como si lo contradijera. Un viento frío azotaba el pequeño espacio, a pesar de no tener ventanas. Las llamas de las velas restantes parpadeaban, a pesar de no haber corriente de aire visible. Michael se giró lentamente. La sombra en la pared tenía la silueta de un hombre, y esa silueta no coincidía con ninguno de los objetos que la rodeaban. Retrocedió un paso, retrocedió 2 pasos y golpeó la mesa con la mano. El retrato cayó al suelo con un golpe seco. En ese mismo instante, la sombra se movió sola, como si desde ese punto del sótano emergiera la presencia de alguien que llevaba mucho tiempo esperando ese encuentro. El frío se intensificó. La luz parpadeó. Miguel quiso correr, pero no pudo. Estaba paralizado, como si sus pies y su mente fueran de piedra. La sombra tomó forma, una figura alta y delgada que gradualmente reveló rasgos humanos. Y entonces, en un instante aterrador, el rostro se iluminó. La misma cara, la cara de Miguel. Un escalofrío le recorrió la espalda. La figura dio un paso adelante y, en un susurro que apenas parecía viajar por el aire, murmuró: «Bienvenido de nuevo». La voz era profunda, apagada y, sin embargo, familiar. Miguel sintió que la verdad se acercaba como una caída inevitable. El rancho no fue abandonado por casualidad. Todos le temían por lo que vivía allí, por lo que quedaba allí, y ahora entendía por qué nadie quería nunca ese lugar. La figura dio otro paso adelante y la lámpara explotó, sumergiendo todo en la oscuridad. La oscuridad envolvió el sótano tan completamente que Miguel sintió, por un instante, como si flotara en un vacío silencioso. El aire se volvió denso, casi imposible respirar, y tuvo que tantear para asegurarse de que seguía en el mundo físico. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por toda la habitación. Entonces, en medio de la oscuridad, la voz regresó, esta vez más clara, más cercana. «Siempre vuelves». Miguel cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera interrumpir esa realidad imposible. Pero el sonido continuó. Era profundo, prolongado, familiar y a la vez distante,
como si viniera de su interior. La luz del sótano finalmente parpadeó, revelando de nuevo la figura, el mismo rostro, la misma expresión, demasiado tranquilo para la situación. Era el hombre de la fotografía, era Miguel, eran ambos. La figura levantó lentamente la cabeza, observando a Miguel como quien ve a un viejo conocido. Esta vez me tomó tiempo encontrarme. Miguel retrocedió un paso, tropezando con la caja metálica en el suelo. La tapa se abrió de golpe derramando papeles, llaves y un viejo anillo que giró en círculos hasta detenerse a sus pies. Tragó saliva con fuerza. ¿Quién eres tú? La figura sonrió, y eso era mucho peor que cualquier expresión de ira. La pregunta correcta no es quién soy yo, sino quiénes somos. Las palabras resonaron en la mente de Miguel, como si alguien le hubiera echado un balde de agua fría a sus recuerdos más profundos. Intentó negarlo, intentó respirar hondo y convencerse de que todo era solo una alucinación causada por el estrés, el aislamiento y el rancho anticuado. Pero la figura frente a él continuó. Ya has pasado por todo esto. Cada pared de este rancho ha presenciado tu regreso. Cada vida que has tenido te ha traído de vuelta aquí. Miguel apretó los puños, tratando de mantener el control. Esto es absurdo. Es imposible. Nunca había estado aquí. ¡Jamás! La figura inclinó la cabeza, como quien escucha a un niño insistir en lo imposible. No directamente. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara mucho entre ellos. Renaces, siempre renaces, y siempre regresas al punto de partida. Ese último toque de terror, la idea del regreso, de la repetición, golpeó a Miguel con fuerza. Se acercó a la mesa y cogió uno de los viejos cuadernos. Lo hojeó hasta encontrar una página con cientos de fechas escritas a mano. Muchas tachadas, algunas encerradas en un círculo, y todas seguían un orden que terminaba exactamente en ese año. La última fecha fue el día en que compró el rancho. El aire se hizo más frío y la figura se acercó. ¿Lo sientes, verdad? Hay algo dentro de ti que reconoce este lugar. Miguel cerró los ojos un segundo, y entonces algo empezó a suceder. No un recuerdo completo, sino destellos. Fragmentos inconexos, risas, sol radiante, caballos corriendo por el campo. Un hombre sujetando a una mujer por los hombros, ella sonriendo, y entonces... fuego. Mucho fuego. Abrió los ojos sobresaltado. La figura vio. Está volviendo. Y ella sonrió de nuevo. Miguel sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice? La figura dio 2 pasos lentos, acercándose tanto que Miguel pudo sentir el frío que emanaba de ella. Hiciste una promesa. Se detuvo nuevamente, y él no cumplió. Miguel respiró profundamente, tratando de comprender. ¿Una promesa? La figura levantó el brazo y señaló la caja que estaba en el suelo. Abre el doble fondo. Con manos temblorosas, Miguel levantó la caja y notó un pequeño compartimento oculto en la madera interior. La sacó con cuidado. Dentro había una carta doblada. El papel era tan viejo que amenazaba con romperse al tacto. La abrió lentamente. La letra era antigua, pero clara. Prometo volver cuando el ciclo se complete. Prometo liberar a quienes fueron encarcelados por mi culpa. Prometo destruir lo que yo mismo creé. Firma, Antonio Ramírez. Miguel se quedó mirando la firma durante largos segundos, sintiendo el peso de algo imposible. Se le secó la garganta. Entonces, soy él. La figura simplemente observaba con una paciencia casi morbosa. Una parte, una continuación, una reflexión. Miguel respiró profundamente, intentando mantener la mente despejada. Entonces, ¿qué eres? La figura sonrió una última vez, y esta vez la sonrisa no era humana. Soy lo que dejaste atrás. Las luces se apagaron de nuevo. Un fuerte estruendo sacudió el sótano. Y por una fracción de segundo, Miguel sintió que algo le recorría el cuerpo,
como si una presencia antigua, cansada y furiosa, finalmente reclamara lo que le pertenecía. Todo el sótano tembló. Lo último que escuchó, antes de perder el conocimiento, fue la misma frase, repetida como si fuera inevitable. El ciclo no ha terminado. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció tragarse el tiempo. Cuando Miguel finalmente abrió los ojos, ya no estaba en el sótano. La suave luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala principal del rancho, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Estaba tendido en el suelo, con la cabeza apoyada en una manta que no recordaba haber dejado allí. Por unos segundos, creyó haberlo soñado todo, que las figuras, las voces, la fotografía, la carta, todo no había sido más que producto del agotamiento. Pero al intentar incorporarse, un dolor agudo le recorrió la cabeza. El impacto le hizo recordar destellos de lo sucedido, el estallido de luz, la figura acercándose, la sensación de ser atravesado por algo que no comprendía. Se levantó lentamente, todavía mareado, y caminó hacia el pasillo que conducía al sótano. La puerta estaba cerrada. Sin embargo, la madera parecía más oscura que antes, como si hubiera absorbido parte de la oscuridad de la noche anterior. Al tocar el pomo, el metal estaba helado, mucho más frío de lo que debería haber estado bajo el sol mexicano. Respiró hondo y abrió la puerta. El primer shock llegó de inmediato. El sótano estaba completamente vacío. Nada de las velas, nada de la vieja mesa, nada de los símbolos en la pared. Ni siquiera quedaba el olor a humedad densa. Parecía una habitación abandonada durante décadas, sin un solo rastro de lo que había sucedido allí horas antes. Miguel bajó los escalones lentamente, intentando comprender lo que veía. En la esquina derecha, donde antes estaban las cajas y los cuadernos, solo había un montón de polvo. Corrió hacia allí desesperado. Buscó por el suelo con las manos, buscando cualquier evidencia física. La foto, el anillo, la carta, los cuadernos. No había nada. Como si esa parte de la historia nunca hubiera sucedido. Cayó de espaldas al suelo frío y sintió que su corazón se aceleraba. No, no puede ser. Lo vi. Lo toqué. Su respiración se volvió superficial. Su mente parecía intentar llenar el vacío dejado por el repentino desmayo. Se miró las manos, buscando cualquier temblor o señal de que simplemente lo había imaginado todo. Entonces oyó pasos. Se oían pasos lentos desde la cocina. Pero había algo extraño en ellos. No eran firmes ni pesados. Se arrastraban, como si alguien caminara con dificultad. Miguel se quedó inmóvil un momento. Luego se levantó lentamente y subió las escaleras, escuchando atentamente cada sonido. Al llegar arriba, el silencio volvió a reinar. Miró por la puerta de la cocina y sintió que se le helaba la sangre. La vieja silla cerca de la mesa de madera estaba volcada, como si alguien se hubiera sentado allí y se hubiera levantado de golpe. Pero eso no era lo peor. Había un retrato sobre la mesa, el mismo retrato que había visto en el sótano, la foto de Antonio Ramírez, pero ahora la firma ya no estaba escrita como antes. En la esquina inferior había una nueva palabra, escrita con tinta roja, o algo que parecía tinta. Ahora, Miguel dio un paso atrás, casi tropezando. Su corazón latía demasiado rápido. Eso no es posible, no es posible. Junto a la foto había un objeto que brillaba a la luz de la mañana. Se acercó con cautela. Era el viejo anillo, el mismo que había visto caer de la caja escondida. El anillo estaba abierto, como si lo hubieran dejado para que lo pusieran. Miguel extendió su mano vacilante. «¿Por qué me pasa esto?», susurró al vacío, y el vacío respondió. Una voz, no como la de la noche anterior, sino más clara, más cercana, más humana, resonó detrás de él. «Porque ahora es tu turno». Miguel se dio la vuelta sobresaltado. La puerta de la cocina estaba abierta. Y allí, apoyado en el umbral, había un hombre.
alto, delgado, con ropa vieja y polvorienta. Su rostro, ese rostro, que parecía haber perdurado durante generaciones. Pero había una diferencia. En ese momento, el hombre respiraba. No era un borrón, no era una sombra, él era real. El ciclo ha llegado a su fin, Miguel. Su voz era firme, sólida, sin el eco fantasmal de la noche anterior. Miguel sintió que su cuerpo temblaba. ¿Quién eres tú? El hombre dio unos pasos hacia adelante. La pregunta correcta, dijo, repitiendo la misma frase de la noche anterior. Eso no es lo que soy. Se detuvo frente a Miguel y tocó su propio pecho. La pregunta es, ¿por qué volviste esta vez? Miguel tragó saliva con fuerza. No volví, solo compré el rancho. El hombre sonrió con una profunda tristeza, como alguien que hubiera visto esa escena innumerables veces antes. Nadie compra este rancho por casualidad. Miguel sintió la verdad formándose detrás de las palabras. El hombre continuó. Prometiste romper el ciclo y ahora solo hay una manera. Miguel dio un paso atrás. No quiero esto, no quiero ser parte de esto. El hombre se acercó, no agresivamente, sino con una inevitabilidad aterradora. Pero ya lo eres. Luego cogió el anillo de la mesa, lo sostuvo un momento y se lo ofreció a Miguel. Toda la casa quedó en silencio. Ni viento, ni ruido exterior. Nada. Solo ese instante suspendido en el tiempo. Y cuando Miguel finalmente levantó la vista, notó algo que lo paralizó. El hombre estaba desapareciendo. Poco a poco, como polvo transportado por un viento invisible. Termina lo que empezaste, dijo, antes de desaparecer por completo. El anillo cayó al suelo, y en el preciso instante en que tocó la madera, todas las puertas del rancho se cerraron de golpe a la vez. Con una explosión, meses después, el rancho era diferente. Las paredes, antes abandonadas, habían sido limpiadas. El sótano permanecía cerrado y Miguel rara vez hablaba de esa noche. Los vecinos notaron algo nuevo en él. Un silencio profundo, casi respetuoso, como quien lleva una historia incontable. A veces, sin embargo, al pasar por el pasillo, juraba haber oído pasos provenientes de la cocina. Nunca miró, nunca respondió. El anillo seguía guardado en una caja de madera, esperando. Y Miguel sabía que tarde o temprano alguien llamaría a su puerta preguntando por el rancho y qué había dentro. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión. ¿Qué crees que realmente ocurrió en ese rancho? Deja tu comentario, tu teoría o incluso una experiencia similar que hayas tenido. Historias como esta cobran vida cuando cada lector aporta su perspectiva, su interpretación y sus miedos. Dale a me gusta y comparte y envía este video a alguien a quien le encantaría desentrañar misterios como este. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas narrativas. Y quién sabe, quizás seas el próximo en descubrir secretos que nadie más se ha atrevido a investigar.